Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. ¿Listos? Empecemos aquí llamando a la asistencia. Brian Albán se encuentra por aquí. Roberto Álvarez. César Andrade está por aquí. Buenas noches, sí, señor. Buenas noches, César. William Ardila. Jaime Argüello. Kevin Buitrago. Carlos Castillo. Edwin Correa. Marlon Cruz. Yuri Fuentes. Wilfer Garzón. Mónica Gómez. Oscar González. Bueno, Sebastián Larrota, por aquí lo había visto. Presente, instructor. Buenas noches, Sebastián. Jonathan León. Presente, instructor. Buenas noches. Lady Luque. Presente, profe. Bueno, gracias. Steven Martínez. Presente, profe. Listo. Cristian Morales. Laura Moreno. Pedro Muñoz. Presente, instructor. Gracias, Pedro. Myron Páez. Bueno, Dylan Peña. Presente, instructor. Gracias, Dylan. Jefferson Perea. Nelson Pinilla. Presente, instructor. Gracias, Nelson. Feiner Prieto. Michael Quiroga. Dubán Ramos. Cristian Rubiano. Edison Sánchez. Nicolás Suárez. Presente, instructor. Gracias, Nicolás. John Tibatá. Presente, instructor. Gracias, John. Y Leonardo Villar. Bueno, alguien que haya faltado, alguien que ya haya pasado por la lista. Yuri Castillo. Yuri Fuentes, listo, ya está. Mónica Profe Carlos Gómez. Castillo. Mónica Gómez y Carlos Castillo, listo. Laura Moreno. Laura Moreno, listo. ¿Alguien más? Buenas noches, profe. William Ardila. Buenas noches, William. William Ardila por aquí. ¿Alguien más? Santiago Prieto, instructor. Santiago Prieto por acá. ¿Alguien más? Instructor, Leonardo Villar. Leonardo. Está por aquí al final. Listo, sí, señor. Está Leonardo. ¿Alguien más? Profe, gracias. Bueno. ¿Qué más? ¿Quién digo yo? ¿Kevin Buitrago? Bueno, ahí creo que vi que Kevin estaba tratando de hablar. Bueno, ¿alguien más? ¿No queda más? Bueno, listo. Guardemos aquí y continuemos con nuestra sesión entonces del día de hoy. Vamos a continuar entonces con el tema que estamos tratando. La parte física, pues como ustedes ya le han visto, ya la pasé un poquito más rápido. No me detuve tanto en los medios como para volver otra vez a hacer esa parte. Esa es más del anterior
trimestre, entonces preciso estas herramientas no me dejan coger la ventana. Entonces, nos vamos a ir un poquito más hacia el resto de las capas, ¿no? La parte física pues también la vamos a mencionar, pero la vamos a ir un poquito más orientada al resto de las capas. Bien. En este caso recuerden que la capa física se une directamente con la capa de enlace de datos. Esa sería en el modelo OSI, por ejemplo, sería la segunda capa. Y esa segunda capa pues tiene un propósito, ¿no? En este caso, el propósito es alistar esos datos que se van a enviar a la red física. Ese alistar significa que en algún momento yo tengo que agregarle pues ciertos datos para indicar, por ejemplo, cuál es el tamaño de la información que se va a enviar, de dónde a dónde está la información. Y ahí es donde recordamos un término que se llama la trama, ¿sí? La trama es lo que nosotros tenemos que armar o encapsular en esta capa y pues se compone de un encabezado de la trama y se compone de un final o de un tráiler de la trama. Entonces, cuando se transmite, se reconoce por el protocolo que esté recibiendo la información y por los dos extremos que están utilizando ese protocolo, pues ellos reconocen dónde inicia, ¿sí? La trama y dónde finaliza la trama. Entonces, esas dos partecitas, pues es parte del protocolo y de la identificación de la información que se envía. Pero pues básicamente el que tiene que preparar esa parte es la capa de enlace de datos. ¿Dónde está esa capa de enlace de datos para nosotros? Bueno, es la parte que la vamos a terminar convirtiendo en señales, puede ser de electricidad o señales de luz. Aquí es donde le conectamos los medios y entonces esa parte de la capa de enlace de datos se encuentra en la tarjeta de red. ¿Listo? Esa es la primera, digamos que ubicación que le damos a esa capa. Porque básicamente el que se encarga de hacer ese trabajo pues es la tarjeta de red, ¿sí? La tarjeta de red va a recibir toda la información que nos han enviado, los paquetes que nos envía la capa 3 y los va a encapsular en una trama. Y esa trama es la que va a convertir pues en señales que va a transmitir a través del medio, ¿sí? Entonces ese es el trabajo pues principal del enlace de datos, ¿sí? O de la capa de enlace de datos. Que esa tarjeta de red, que es parte de la capa de enlace de datos, pues nos sirva para transmitir toda esa información, ¿listo? Y esos paquetes que estamos encapsulando en la trama, pues puedan ser enviados a través del medio que utilicemos. No importa cuál medio utilicemos, pero igual esa es la forma en que vamos a terminar transmitiendo toda la información, puede ser fuera del equipo. Y hay un ejemplo de dónde estamos ubicados, en este caso la capa 2 de enlace de datos. Y esta capa de enlace de datos pues está relacionada con la capa física. Hablábamos anteriormente o hablaba anteriormente del paquete. Recuerden que el paquete es el nombre que se le da a la información cuando está en la capa 3 o en la capa de red. ¿Listo? Ahí hablamos del término paquetes. Y en este caso pues el paquete al ser recibido por el enlace de datos o por la capa de enlace de datos, esta capa la encapsula en algo que se llama una trama. Y la trama pues va a ser transmitida en forma de señales dependiendo del medio, que eso ya corresponde pues a la parte física. Y ahí es donde tenemos los cablecitos y tenemos todo ese tipo de cosas. Bien. Entonces todos esos equipos en algún momento van a tener que utilizar la capa de datos para ya sea transmitir datos o también para recibirlos. Independientemente del medio, pues ya saben que eso es parte de lo que nosotros tenemos que utilizar. En cuanto a las capas, las que se relacionan directamente con la capa física, entonces habíamos hablado que tenemos pues información de esas dos, que también hace que algunos equipos se diferencien en el manejo que le pueden dar a estas dos capas. Y la información de la capa 2, que es la de color gris, pues es la que básicamente manejan las tarjetas de red, ¿sí? Ya otros servicios especializados o otros equipos especializados, pues no solo son capaces de manejar la capa 2, ¿sí?
sino que adicionalmente son capaces de observar y tomar decisiones con la información de la capa 3. ¿Sí? Mientras tanto, pues hay unos equipos que están clasificados pues, en algún tipo de capas para su funcionamiento. Inclusive equipos más viejos y menos especializados, pues ni siquiera están dentro de estas dos capas de funcionamiento. O sea que ellos básicamente lo que hacen es como si, bueno, como si tuviéramos, digamos, una puerta que no tiene seguridad y simplemente pues pasa todo el mundo a través de esa puerta. ¿Sí? El equipo, digamos que deja pasar toda la información, pero él no se fija en nada de esta información de capa 2 ni esta información de capa 3. Y esos equipos por lo general pues que ya son viejitos, ya se trataron de dejar de utilizar hace mucho tiempo, pues porque eso podía generar también problemas en la comunicación. ¿Sí? El hecho de que no hubiera una especie de control y que no hubiera un equipo que ejerciera un control, pues entonces causaba pues problemas en las transmisiones. Entonces los equipos pues más recientes sí empiezan por lo menos a manejar la información de la capa 2, ¿sí? Y empiezan a fijarse en esa información que está en la capa 2. Ya más especializados pues ya saben que también pueden observar la siguiente capa que es la información de capa 3. Bien, en esta capa 2 básicamente tenemos dos partes. Se las voy a mostrar aquí con un ejemplo también gráfico. Pero esas dos partes que están dentro de la tarjeta de red las conocemos como la LLC. Esa LLC es un control de enlace lógico y básicamente esta es la parte de la tarjeta que se encarga de hablar con el software o con la parte lógica de la red. Entonces esta es como la parte que se conecta hacia la capa 3, ¿sí? O hacia los protocolos que van de ahí para arriba del modelo. Entonces esa capa de control de enlace lógico pues es una partecita importante dentro de nuestras tarjetas de red o dentro de nuestras NIC. Mientras que hay otra parte que se llama el control de acceso al medio o la MAC, ¿sí? Y esa partecita de esa tarjeta de red pues es la que se encarga de conectarse con la parte física o conectarse con los cables o conectarse con el medio que vaya a transmitir los datos. Entonces las dos son parte internas, digamos, de las tarjetas de red. Y son las dos partes en que pues tratamos esta capa. ¿Listo? Aquí en la parte superior está la capa de red, que es el protocolo de capa de red, ya saben que es la 3. Ahorita pues todavía no nos hemos metido mucho con esta capa, porque estamos como en la mitad, ¿sí? Entre la física y la de red. Y en la enlace de datos, que es la de la mitad, pues están las dos subcapas que conocemos. La subcapa MAC y la subcapa LLC. ¿Listos? ¿Quién se entiende con la capa de arriba? Pues bueno, la subcapa LLC, que maneja un protocolo que se llama el 802.2 y pues es toda la parte lógica que se va a entender con el resto del protocolo y con el software. Bueno, con toda la parte lógica al fin y al cabo. Y la parte MAC o la subcapa MAC es la que se va a encargar de conectarse con la tecnología física de transmisión. En este caso puede ser la que interactúa directamente con protocolos que se llama la Ethernet, que ustedes ya lo conocen. El Ethernet es el 802.3 y ahí es donde empezamos a ver que los cables pues se conectan a las tarjetas de red y empezamos a conectar nuestro equipo con un cable, tecnología Ethernet. La subcapa que está atendiendo esa conexión a la parte física pues es la subcapa MAC de esa parte de la tarjeta de red que por supuesto es el puerto y el circuito que está internamente. Si no tenemos una conexión Ethernet, también podemos tener una conexión inalámbrica. Entonces aquí habría como una antena de transmisión y esa antena de transmisión pues igual también tiene que recibir una señal, ¿sí? Y esa señal pues ya la maneja un protocolo que se llama el 802.11, ¿sí? Que es uno de los protocolos de transmisión inalámbrica. No es el único, pero es uno de los protocolos inalámbricos y mencionamos estos dos primero porque estos son con los que más nos relacionamos en las redes de tipo LAN, ¿sí?
Esos son los que más pues miramos porque nosotros estudiamos un poquito más las redes LAN, ¿sí? Más adelante pues se darán cuenta que no son los únicos, pero que pues estos son como los dos principales cuando uno quiere entender las redes LAN, porque son los dos que se utilizan. Y en cuanto a las redes pues más pequeñas, que son las PAN, esas redes pues ya utilizan otros sistemas, por ejemplo, inalámbricos, y también tienen pues cabida en esta parte, ¿no? Cualquier dispositivo que tenga, por ejemplo, una tarjeta de red inalámbrica, pues suele manejar no solo la tecnología 802.11, que es Wi-Fi, sino que muchas veces esas antenas también están conectadas a las mismas tarjetas y esas tarjetas pueden manejar alguna otra tecnología, como por ejemplo la Bluetooth, que está relacionada pues dentro de la norma 802.15. Esa 802.15 se refiere a las redes de área personal, que son las redes PAN, ¿sí? Y en este caso pues las WPAN, eh, que utilizan tecnologías como por ejemplo la Bluetooth, eh, Zigbee o las radiofrecuencias de transmisión que también pueden utilizar para redes de área personal. Y por el tamaño, pues tampoco es que sean muy mencionadas, pero no significa que yo no pueda utilizar una conexión pequeña, personal, por ejemplo, conectarme por Bluetooth entre, puede ser un smartwatch y un teléfono inteligente adicional. Eso es una conexión, ¿sí? Y esa conexión pues tiene un protocolo, esa tecnología de conexión inalámbrica eh, pues está en funcionamiento y cuando se conectan esos dos dispositivos están armando una red PAN, están armando una red de área personal. ¿Bien? Entonces esos elementos, independientemente si se fijan de las señales de transmisión, tenemos unos protocolos pues que se utilizan y la subcapa MAC es la que se encarga de entenderse con esa parte física. ¿Sí? Por eso es que esa es como la parte de la división entre la parte física y lógica. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos como esa estructura dentro de la capa de enlace de datos. Bien, la subcapa MAC entonces lo que hace es empezar a mirar cuáles son las tramas y delimitarlas. Yo les decía ahorita que hay una parte de inicio, ¿sí? Que esta capa le va a agregar y hay una parte de final que también esta capa pues le va a agregar. Antes no existe, digamos, como el inicio y final de la información, simplemente se le agregan encabezados en el resto de las capas, pero esta capa sí ya le dice, bueno, vamos a transmitir y no solo le voy a agregar pues dónde inicia la transmisión, sino que también le voy a decir dónde finaliza, para que pues tengamos esa delimitación de la trama que se va a transmitir. Adicionalmente, la MAC también tiene direccionamiento. Habíamos hablado ayer que las direcciones MAC existen, ¿sí? Que están asociadas eh, también a la transmisión y pues las tarjetas de red tienen su propia dirección MAC, ¿sí? Ya desde fábrica ya se tiene una dirección MAC y esa dirección MAC pues es propia de cada una de las tarjetas que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo les voy a mostrar aquí en este comando que se llama ipconfig, le voy a mostrar información. Bueno, este no alcanza a mostrarnos, perdón. Este es el ipconfig con el comando ALL. Listo. Entonces ya se los muestro por acá. Me voy a devolver este comandito que está aquí. El ipconfig espacio menos all. Se corrió otra vez. ¿Qué se me hizo? Aquí está. ipconfig menos all. ¿Listo? En este caso, él me muestra muchísima información. Pero una de las cosas que me está mostrando en la conexión también es la dirección física de la tarjeta. Entonces, por ejemplo, si usted ve aquí en esta parte, adaptador de Ethernet, recuerden que Ethernet estábamos refiriendo a la 802.3. La 802.3, que es Ethernet, está relacionada con el cable, ¿sí? O sea que usted va a asimilar que ese adaptador es el del cable, ¿sí? Eso es lo primero que uno relaciona. Ethernet con el cable
y por supuesto esta es la tarjeta de red que nosotros tenemos o que yo tengo en el computador. ¿Sí? Independientemente la marca, que se llama Realtek, y de pronto alguna variación adicional, ¿sí? Que me indica pues que es una, digamos, de una fábrica especial o algún modelo especial de tarjeta, también me muestra algo que se llama la dirección física. ¿Bien? Y ese número que ustedes ven ahí es la dirección física de la tarjeta que en algún momento pues se va a utilizar para la transmisión. ¿Bien? ¿Con qué estamos conectados en este momento? Bueno, estoy conectado directamente por mi cable a otro dispositivo. Ese dispositivo pues está en algún momento recibiendo transmisión y una de las cosas que yo le estoy enviando es esta dirección. ¿Sí? Esta dirección sería la dirección de origen de la transmisión. ¿Sí? Pensando que yo estoy enviando información, pues tengo que decir, bueno, la dirección que está saliendo es esta. Esta es la MAC que está originando la transmisión. ¿Sí? El destino, pues bueno, el destino ya cambia en el recorrido, pero originalmente eh, mi MAC es la que va a decir que ese es el origen de la transmisión. ¿Sí? El destino, digamos que a medida que va cambiando la transmisión, pues se va modificando. ¿Sí? Entonces, esa es una también característica que va pasando a través de la comunicación. Entonces, esa dirección MAC la tienen todas las tarjetas. ¿Bien? Miremos por aquí Pregunta- otra. Perdón, cuénteme. Una pregunta, profe. Sí. Con el tema de la Mac del equipo, yo he visto que muchas veces, por ejemplo, en los call centers, cuando se cambia un equipo ¿qué? De puesto, esa dirección a veces como que se pega. ¿Usted sabe por qué pasa eso? Y toca dizque despegarla, algo así he escuchado. Podría ser asociación de dirección y esa asociación Es se debe decir, a la conexión. como dicen que cuando se pega no sube el internet, entonces, pues, no sé. Mm, bueno, pensemos en la conexión. Digamos que nosotros tenemos un equipo, tenemos cable. Ya saben que ese cable que sale del área de trabajo pues termina en un pass panel. Ese pass panel está conectado en switch y el que está recibiendo la conexión directa por ese, bueno, por ese recorrido de cable, pues es el switch. ¿Qué puede pasar con esa dirección? Que esa dirección cuando estoy transmitiendo, la dirección pues por supuesto está llegando por un puerto del switch y ese switch lo que está haciendo es aprendiéndose esa dirección. ¿Listo? Entonces él genera una tabla de direcciones, por supuesto, de lo que está recibiendo a través de los puertos y con eso pues arma su tabla de ARP, se llama eso. Ese protocolo se llama ARP y él va almacenando pues todas esas informaciones ahí. Podría ser de pronto que él esté asociado, como pasa por ejemplo en seguridad, que la seguridad del puerto esté asociada a una sola MAC. Entonces, cuando yo asocio una MAC de alguien que siempre se conecta al mismo puerto, pues sucede que en algún momento yo le puedo decir, esa es la única MAC que se puede conectar a ese puerto. ¿Sí? Pero da la casualidad que de pronto alguien intercambió el cable, o bueno, el equipo, cualquiera de los dos. Entonces el equipo empieza a comprobar la MAC y empieza a mirar, bueno, yo debería tener una MAC que se conecta a ese puerto, ¿sí? Y resulta que ahora me cambiaron la MAC. Entonces ahí hay un bloqueo de puerto, ¿sí? Puede haber un bloqueo de puerto. Y ese bloqueo de puerto pues es como una medida de seguridad. ¿Para qué? Para que una persona no llegue y desconecte un cable y conecte su propio computador a ese mismo puerto. Entonces el bloqueo ya se presenta es en el switch. ¿Listo? Y es una medida de seguridad. Por ejemplo, los bancos tienen eso. Los bancos, no cualquier persona se puede conectar a cualquier puerto de un banco, porque pues puede ser que si usted deja ese puerto libre para que cualquiera se conecte, entonces pues cualquiera se conecta y cualquiera entra a la red y cualquiera pues explota las vulnerabilidades de la red. Entonces, como medida de seguridad, asocian la MAC dentro del switch para que el switch se aprenda esa MAC y efectivamente si hay otra MAC, pues el switch automáticamente bloquee el puerto y no deje que funcione el puerto. Entonces, ¿a quién le toca resolver eso? Al que tiene administración del switch, porque esa es la única persona que tiene las contraseñas para entrar al switch
desbloquear el puerto y permitir que pues siga la comunicación a través de ese puerto. Entonces, esa es una forma también de bloqueo de puerto que existe en los switches. Entonces, puede ser que sea por ese lado también el tal despegue, porque pues sí, pues hay muchas redes que no tienen esa seguridad, entonces uno conecta cualquier equipo y desconecta el cable y vuelve y lo conecta y prueba otro equipo y conecta y bueno, eso no pasa nada. ¿Sí? Pero cuando sí empezamos a asociar esas MAC a ese puerto y los empezamos a limitar, pues sí, puede pasar el bloqueo del puerto del switch. Y ahí sí, cuando se bloquea el puerto del switch, pues no hay transmisión que pase. Usted puede recibir, puede probar el computador puede estar bueno, el cable puede estar bueno, pero el puerto del switch se puede bloquear. Y cuando ya lo tenemos bloqueado, pues grave. Ahí sí, el único que lo puede desbloquear es el que tenga acceso al switch. ¿Sí? Y esa parte, pues puede ser un problema para muchos. De una vez les cuento que los bancos tienden a hacer eso, porque ellos necesitan mucha seguridad también física. En este caso, en los puertos. ¿Listos? Bueno. Sí, eso es aprendizaje. Los switches, aunque uno no crea, ellos aprenden. ¿Sí? De lo que están conectados y los que empiezan a transmitir a través del puerto de los switches, pues envían información y los switches se aprenden esa información. ¿Listos? Eso suele suceder. Bueno. Entonces, por eso es que hablamos de direccionamiento. ¿Sí? El direccionamiento de origen y destino de una comunicación, pues empieza desde ahí. ¿Sí? No es que la única dirección que exista es la del protocolo versión 4 o el protocolo versión 6. Aquí también en este nivel de la capa de enlace de datos, pues existe una dirección. Y en este caso, pues es la dirección MAC. ¿Listo? Entonces, ahí ya empezamos a tener direccionamiento desde esa capa. Bueno, y otra cosa que también tiende a hacer esa capa, como él tiene, digámoslo así, el inicio y el final de la trama, ¿sí? O agrega el inicio y final de la trama, o recibe una trama que tiene inicio y final, una de las cosas que se puede hacer durante esa transmisión es verificar el final de la trama. El final de la trama tiene información adicional sobre el tamaño de la trama, ¿sí? Sobre qué tiene la trama al final, ¿sí? Esos son unos y ceros, básicamente. La información es como si me dijera al final de la suma de unos y ceros me tiene que dar 0 o al final de la suma de ceros me tiene que dar 1, ¿sí? Cualquiera de los dos. Y eso va a indicar que en algún momento pues yo tenga una forma de comprobar, ¿sí? Si a mí al final de la información me dice que tiene que dar 1 y yo recibo la información y no me dice que es 1 sino 0, entonces yo ya empiezo a decir, bueno, aquí debe haber algún problema. Algo pasó con la información, puede ser que llegó incompleta, puede ser que llegó con errores y entonces la información ya no está bien. Entonces esta capa podría también en algún momento verificar esa información de la trama, ¿sí? Que es la parte final de la trama, y empezar a mirar a ver si la información está bien o no. ¿Y qué puede pasar con esa información cuando tiene errores? Pues esa información también hay equipos que la descartan, ¿sí? Entonces la información cuando se corrompe, pues entonces también se puede descartar. Habrá otros protocolos que pedirán de nuevo la información, pero pues ya no sería de esta capa, sino que ya sería una capa más arriba o unas capas más arriba como la de transmisión, eh, que se encargarían pues de procesos como de recuperación de la información o de el reenvío de información. ¿Listo? Pero esta capa pues se puede dar cuenta de forma muy básica si una información pues corresponde o no. Y esa es una de las formas de detectar los errores, ¿sí? Por la cantidad de bit que puede tener una trama. ¿Bien? Esa es otra función también de esta capa y más de la subcapa pues de MAC, que es la encargada pues de hacer ese tipo de procesos. ¿Listos? Bueno, ¿qué haría entonces básicamente en una comunicación? Eh, Cualquier equipo, cuando la está recibiendo, pues acepta una trama que viene de cualquier medio, la que sea, y lo que hace es desencapsular la trama. ¿Sí? Ya ese es como el otro punto de vista. A mí me está llegando información, entonces estoy recibiendo información de cualquier medio y lo que hago es desencapsular la trama.
¿Qué es desencapsular la trama? Bueno, quitarle la parte de adelante de la trama y la parte final de la trama. Verificarla, por supuesto, si hay algún error. La desencapsulo, que es quitarle esas dos partes, y lo que queda, quitándole esas dos partes, ya se convierte de una trama a un paquete. Y ese paquete es el que se lo pasamos a los protocolos de capa 3. ¿Sí? Ese es el envío de la información ya a la siguiente capa, que sería la capa de red. Entonces, desencapsular es un trabajo pues normal. Si viene de la capa 3, pues se hace lo contrario, se encapsula. ¿Bien? Hay equipos que en ese proceso son capaces de cambiar la trama. ¿Sí? Y nosotros pues a veces pensamos en que esto solo se encapsula una vez o se desencapsula una vez, pero estas tramas muchas veces se desencapsulan dependiendo del equipo. ¿Sí? Y hay equipos pues que se encargan de hacer ese desencapsulamiento e inclusive cambiar esas direcciones. ¿Listo? Ese encapsulamiento que tiene pues se puede estar cambiando también. Entonces las tramas pueden variar dependiendo también del equipo por donde esté pasando. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un computador, ¿sí? Donde hay una trama. Vamos a ponerlo a funcionar un poquito. El computador pues arma su trama, ¿sí? Le pone un encabezado, ahí lo tienen como en la parte morada, donde dice encabezado LAN, le pone el tráiler, que es la parte final, y se procede pues a enviarlo a través de una conexión. ¿Listo? En este caso, supongamos que va a ir hacia afuera, hacia la WAN, y pues se lo enviamos al router para que lo saque. ¿Sí? El router, uno de los trabajos que hace es retirar esas tramas, ¿sí? Retirar esa información. Realmente el computador pues lo único que conoce es al vecino. Entonces lo único que conoce es la dirección MAC digamos que ahí está conectado directamente al router, o sea que lo único que conoce él es la dirección MAC del router, y lo único que puede hacer el computador es enviar la información al router. ¿Sí? Él no conoce las MAC de nadie más, solo del que está directamente conectado. Como él conoce directamente la MAC del que está directamente conectado, pues entonces le envía la información al router. ¿Sí? ¿Qué hace el router? Recibirla perfectamente, ¿sí? La desencapsula y él sabe que en algún momento pues él no se tiene que quedar con esa información. Él tiene que volver a generar una trama, ¿sí? Para que esa trama la pueda él enviar por una conexión hacia la WAN. Entonces él arma su trama, ¿sí? De acuerdo a la transmisión que él tiene que hacer, y arma toda la información y la envía al siguiente router. ¿Listo? Entonces básicamente ese es como el ejercicio. Empezar a armar tramas y pasarlas de lado a lado, dependiendo pues del equipo que esté en funcionamiento. ¿Listo? El router tiene una característica, y en este caso es que él pues reconoce las MAC de lo que tiene directamente conectado, y una de las cosas que tiene directamente conectado pues es el siguiente equipo o el siguiente router. ¿Sí? Si ustedes ven aquí, perdón, me salté donde no era. Listo. Es que no tengo aquí una herramienta que raya. Ah, sí, yo tengo esto. Se me estaba olvidando que yo tengo una herramienta para hacer rayitas. Anotar, se llama esto. Listo. Entonces, él tiene conectado directamente este enlace, ¿sí? Y tiene conectado pues un equipo a través de este. Conoce las MAC de lo que tiene conectado directamente. Entonces, él conoce la MAC del equipo que está allá abajo y conoce la del otro router. ¿Sí? Entonces, cuando recibe este encabezado, el encabezado pues habla de la información que se tiene que transmitir para el router. ¿Sí? Llega hasta el router, pero el router sabe que en algún momento, con la información del paquete, él sabe que pues la dirección va hacia afuera. ¿Sí? La información del paquete, que ya es de capa 3, me dice, bueno, este paquete ya no va para la parte interna de la red, no va para la LAN, sino que va hacia afuera. ¿Listo? Y va hacia otro lado, por fuera. Entonces lo que hace el router es generarle un encabezado nuevo, ¿sí? Un tráiler nuevo, para podérselo pasar al siguiente router. ¿Listo?
Eso es lo que hace básicamente la capa de enlace. Y esa capa de enlace pues tiene ese trabajo. Crear y desarmar tráiler, crear tráiler para poder enviar de un lado a otro la información. ¿Listos? No es que el mismo tráiler que uno genera en el computador pues, o el mismo encabezado se vaya hasta, no sé, hasta China. ¿Eh? Esos trailers realmente se desarman y se arman constantemente. ¿Sí? Y el router pues es uno de los que puede hacer ese tipo de trabajos, armar y desarmar las tramas, ¿sí? Para poderlas enviar a otros equipos. ¿Bien? O si no, pues no habría pues un envío de información del router hacia otros equipos. No habría una forma como de identificar para dónde van las cosas. Entonces, esa es una de las características que tienen esos encabezados eh, que se pueden crear y se pueden leer, desarmar, volver a armar en los routers. ¿Sí? Si no, pues ellos no serían capaces de enviar información. Bueno, bueno, los que están más relacionados con esta información, pues la IEEE, la ANSI, la ITU, la ISO, esos son los que en general ya sabemos que son arman estándares más relacionados, pues en este caso con las capas de enlace de datos. Aquí no tenemos todavía direccionamiento IP, entonces todo lo que tenga que ver con Internet y con IPs, pues todavía no está pues generando normas para este tipo de capas de enlace. ¿Listos? Bueno. Bien. Hablando de esa parte física, pues también estamos relacionados con algo que nosotros conocemos como topologías. Bien. Entonces, las topologías son básicamente en general como dos familias grandes y esas topologías que son dos familias grandes pues son las topologías físicas y las topologías lógicas. ¿Bien? Básicamente las topologías que nosotros manejamos pues están muy relacionadas con la información que se mueve y cómo está organizado esos equipos que transmiten, esos equipos que reciben, por dónde pasa la información. Y esa información pues está también relacionada con las diferentes topologías que existen para mover esa información y para enviar información de un lado a otro. Sin embargo, pues tendemos a diferenciar la física de la lógica. La topología lógica, pues física, perdón, nos importa mucho cómo es la conexión física, ¿sí? Cómo es la conexión entre un router y otro router, ¿sí? Con qué medios se conectan, a través de qué puerto, ¿sí? Esa información, por ejemplo, de los puertos, esa información de los recorridos de los cables, esa información, por supuesto, de ubicación del equipo, pues es parte de la topología física. ¿Sí? Aunque haya una forma de conexión, pero igual también nos está importando las ubicaciones, nos está importando los recorridos, nos está importando la forma de conectar físicamente un equipo. Entonces hay unas topologías físicas. Pero adicionalmente, pues también hay unas topologías lógicas. ¿Sí? También existen las dos. Sí, hay, en común hay muchos nombres, ¿sí? Que podemos decir que es una forma de conexión física, pero también es una forma de topología lógica. Entonces, sí podemos encontrar esas dos en funcionamiento. Solo hay que, pues, acordarnos que hay unas topologías cuando hablamos de la parte física que se relacionan con la física y otras cuando hablamos de la lógica, pues también que son a veces muy parecidas y hasta las mismas, pero pues que hablan de otras cosas diferentes. Por ejemplo, aquí dice que la topología lógica se refiere a la forma en que una red transmite las tramas al nodo siguiente, ¿sí? No a cómo está conectado, sino más a cómo se transmite la información, ¿sí? Cómo se identifica esa información y por supuesto ahí empezamos a hablar también del direccionamiento de la capa 3, ¿sí? Entonces, esas identificaciones de esas tramas, esa información de esas tramas, pues ya tiene que ver un poquito más con la topología lógica. ¿Sí? Lo que ustedes hicieron, por supuesto, es más físico, identificar equipos, identificar ubicaciones, ¿sí? Dónde está conectado mi equipo, dónde está ubicado el switch, en qué rack. Ustedes identificaron con una norma, también identificaron los cuartos de telecomunicaciones, cuál es el cuarto de equipos, después identificaron los rack, los pass panel, los puertos, los recorridos de los cables, ¿sí?
Si vamos a hablar de la parte horizontal, pues todo el recorrido hasta el puesto de trabajo, ese jack lo etiquetaron en algún momento o lo identificaron, ¿sí? Y toda esa parte pues de identificación es más física. Los recorridos son físicos y toda la ubicación de los elementos pues tiene que ver más con la parte física, ¿sí? Por eso es que ahí pues ustedes generan un plano sobre la parte arquitectónica y por supuesto eso les sirve para ubicar físicamente un equipo y por supuesto para planear los recorridos físicos de cada uno de los elementos que van a interconectar. ¿Bien? Entonces ese es mi diagrama físico, el que por supuesto tiene una topología, ¿no? Si se fijan, bueno, si se fijan aquí también hay unas formas de conexión. El router que ustedes lo ven así como central, también tiene un tipo de topología con un nombre. En este caso esto es una estrella, ¿sí? Y es una forma de conectar físicamente. Conectar los equipos pues en esta forma de derivación, pues es una topología que también tiene un nombre. Y ahorita vamos a hablar de las topologías. Y la física, aunque también es muy parecida, la información que está buscando es más orientada a la identificación de los puertos, no físicos, sino los puertos lógicos. Estos numeritos que ustedes ven aquí son puertos lógicos, ¿listo? Sí, corresponden a un puerto físico también, pero pues esta identificación es más lógica. Al direccionamiento que habíamos también hablado, ahí aparecen los grupos asociados de red, ¿sí? Y aquí pues la división que ellos generen o las redes que ellos generen, pues están asociados a una identificación de grupo. En este caso un grupo bastante grande y de ahí en adelante pues todos los equipos tendrán su propia identificación individual. ¿Listo? Entonces esa es más como la referencia a una topología lógica, a ese tipo de identificación, a esos puertos lógicos por donde pasan las tramas, a esa comunicación entre los dos extremos que está identificada con direcciones IP. Esa es más como la búsqueda de una topología lógica y de la identificación de una topología lógica. ¿Sí? Saber ese tipo de cosas pues nos da a entender cómo se mueven las tramas o de qué equipo y por dónde. ¿Sí? Entonces, esos son datos que son importantes pues para la parte lógica. Entonces, esa también pues tiene su forma de conectar tanto física y la forma de funcionar también pues se puede identificar con un tipo de topología. ¿Listo? Perdón. Bueno, dentro de la WAN también existen topologías, ¿sí? Muchas veces nosotros solo miramos la parte LAN, pero no significa que la WAN tampoco pues no tenga forma de conectarse físicamente, por ejemplo. ¿Bien? Sin embargo, pues hay muchas conexiones, pero hay pues unas que son pues más conocidas que otras. La más simple de las conexiones físicas es la conexión punto a punto. ¿Sí? Aquí lo tratan como si fuera la WAN, pero no significa que uno no tenga una conexión punto a punto, por ejemplo, entre un computador y un switch. ¿Sí? Si se dan cuenta, entre un computador y un switch, pues no hay nadie que se interponga en ese recorrido. ¿Sí? No hay nadie hablando de equipos, no hay nadie que esté ahí metido en esa conexión, simplemente está la comunicación de mi computador hasta el switch. ¿Sí? Eso es una conexión punto a punto. Independientemente si el cable es de 100 metros o no es de 100 metros, o el recorrido es de esa distancia o cumple con la norma, o pasa por un pass panel, realmente el pass panel es algo pasivo, entonces pues no hay nadie. Estamos conectados directamente al switch, básicamente. Y eso pasa también con los routers. Los routers pueden estar conectados entre sí de forma punto a punto. Puede ser, por ejemplo, que nosotros tengamos un router en la empresa y estemos conectados directamente al router del proveedor de servicio. ¿Listo? Entonces por aquí puede estar el proveedor de servicio. Por aquí está nuestra LAN. Independientemente cuál sea la conexión, pues lo más probable es que si tenemos una sola conexión, pues terminamos conectándonos a un equipo del proveedor de servicios. Y en este caso, pues por lo general es un router al cual nos conectamos. ¿Bien? Y esa es una conexión muy básica, punto a punto. ¿Bien? Eso se llama una conexión punto a punto. Muy común cuando solo se tiene una conexión o cuando usted está hablando, por ejemplo, de conectarse de un computador a un switch. Eso es una conexión punto a punto muy básica. ¿Listo? No es la única,
También existen las conexiones en estrella, o como las mencionan aquí, hub and spoke. Ese hub and spoke es la misma conexión en estrella, ¿sí? Donde la conexión que estamos hablando ahorita, que es la WAN, pues puede tener esta conformación. Recuerden que en la WAN o la conexión es en la WAN, pues tienen es router, ¿sí? O están básicamente graficadas con router, ¿sí? Y esos routers pues son los que manejan las conexiones entre la WAN. Entonces, esta es una conexión estrella, ¿sí? Misma conexión que ustedes pueden tener también con un switch y varios computadores, es la misma topología, solo pues que aquí nos estamos refiriendo más a la conexión WAN, ¿listo? Entonces, usted puede tener una conexión así de router también, ¿sí? En la WAN. Y bueno, esto pueden ser de pronto los equipos del proveedor o de pronto internamente tenemos pues bastante posibilidades de tener muchos routers en la empresa porque bueno, tenemos platica, la infraestructura nos funciona, resulta que tenemos varios routers y entonces pues podemos conectarlos de esta forma. Podría ser que también se dé un escenario. Claro que ese escenario pues termina siendo bastante grande. Y hay otra conexión que se llama malla. Esta conexión de malla es una conexión, pues sí, que requiere más plata, por supuesto, porque hay más conexiones. Pero si ustedes se dan cuenta, esa cantidad de conexiones que tenemos, pues tienen una característica y es la tolerancia a fallos. Si nosotros empezamos a mirar, por ejemplo, una conexión de este router que está aquí, ¿sí? Y vemos que de pronto él quiere comunicarse con, bueno, el router que está abajo, pues él tiene muchas formas de comunicarse, ¿bien? Y digo muchas porque pues hay muchos caminos, hay muchas rutas para llegar hasta el router número 2. Y independientemente si de pronto se daña la que está directamente conectada, que es esta, la que estoy colocando con una X, él tiene una forma de llegar, por ejemplo, por este lado, ¿sí? Directamente. Tiene otra forma de llegar, por ejemplo, por acá, ¿sí? Tiene una forma de llegar, por ejemplo, por acá. También tiene una forma de llegar, por ejemplo, por acá. ¿Listo? Bueno, hay varios caminos diferentes que él puede tomar. Entonces ahí ya es cuando empieza a haber tolerancia a fallas. ¿Por qué? Porque si este enlace falló, tengo muchos otros caminos por los cuales pues transmitir la información, ¿sí? Y este es un escenario pues que es digamos muy bueno en el caso de tener pues muchos enlaces de respaldo, ¿sí? Y esta topología pues digámoslo así que es muy complicado que por los enlaces y por las conexiones pues falle, ¿sí? Seríamos muy de malas en que de pronto los 4 cables que tenemos aquí conectados al router pues fallen todos al mismo tiempo, ¿sí? Es más probable que el router falle que las 4 conexiones. Aquí nos puede de pronto fallar una y pues tenemos las otras 3 para funcionar. Entonces este escenario de malla pues es muy bueno para solventar ese problema de tolerancia a fallos que de pronto se nos daña un enlace y pues ahí están los otros 3. Entonces esto genera una disponibilidad muy alta en el caso de pronto tratar de enviar información y tolerar pues las fallas y bueno. Entonces estos escenarios pues claro, cuando usted quiera que no se presente una falla así de fácil y que no se pueda recuperar, pues uno de estos escenarios es empezar también en la conexión, pensar en la conexión física. ¿Bien? Y la conexión física sí, pues es muy tolerante a las fallas. Si usted lo conecta así en estrella, pues bueno, hay enlaces punto a punto en cada uno de los bloques. Eh, entonces ahí también, pues ahí desafortunadamente estamos dependiendo de un enlace punto a punto y donde ese enlace punto a punto falle, pues quedamos por fuera, ¿sí? Entonces esos escenarios de estrella con conexiones punto a punto entre cada uno de los equipos, pues donde falle solo esa única conexión, pues hasta ahí llegamos, ¿sí? Entonces no nos podemos comunicar entre todos. Esas conexiones físicas pues son diseñadas de esa forma, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, en las centrales telefónicas o en las centrales de comunicación, pues están conectadas entre ellas, ¿sí? Y utilizan el sistema de malla por eso, porque es un sistema que si de pronto una central por algún momento tuviera que mover toda su información eh, a través de una sola central, pues depende de ella y donde se corte la comunicación con esa central, pues se queda un montón de gente sin comunicación.
¿Qué hacen? Pues empezar a generar distintas conexiones a otras centrales para pues evitar que dependan de una sola conexión. Esas conexiones, pues por eso es que también las utilizas en la web. Escenarios más grandes, pero pues es una forma también de ver esas conexiones. ¿Listo? Bueno, aquí hay una conexión básicamente punto a punto con un protocolo de comunicación de punto a punto que se llama el PPP. Realmente pues hay muchos protocolos de comunicación para la WAN. Uno de ellos pues es ese PPP y es un protocolo que me dice pues cómo es la comunicación entre dos enlaces de dos equipos, ¿sí? Básicamente, entre dos nodos que también pues referimos muchas veces a ese equipo como un nodo. ¿Sí? Entonces, esos dos puntos básicamente pues se van a conectar entre sí y debe haber un protocolo de comunicación que administre esa conexión. ¿Sí? Esa forma de la trama o ese encapsulamiento, ese desencapsulamiento, la información que se mete en la trama, la información que es especial para el medio por donde se está transmitiendo, pues tiene que tener un protocolo, ¿sí? Donde me diga qué tiene que meter en esa trama, por ejemplo. Si no mete esa información, pues entonces de pronto nadie la va a entender en el medio que esté transmitiendo. De pronto una antena satelital, por ejemplo. ¿Sí? La satélite transmite, pero el que esté recibiendo y el que esté transmitiendo, pues tiene que tener un protocolo en común. Como si tuviéramos un lenguaje para hablar. ¿Sí? Si usted habla en chino y yo hablo en francés, pues no nos vamos a entender, básicamente. Entonces tiene que haber un lenguaje en común con que nos podamos entender. ¿Listo? Y eso pasa pues con los protocolos. Es como un lenguaje especial con que ellos se entienden. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué puede pasar? Pues que un nodo de origen en algún momento pues tiene que transmitir a través de una red gigantesca de miles de equipos que ni siquiera los conocemos, pero que va a pasar por ahí y cada uno de esos equipos pues tiene su propio protocolo. Entonces, cada uno de esos equipos en algún momento va a manejar, puede ser muchos protocolos, ¿sí? Porque tiene distintas formas de conectarse, eh, o sabe que en algún momento le va a llegar la información en una sola forma de protocolo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí las tramas que aparecen eh, en los extremos, pues no es que las tramas estén hechas para absolutamente todas las conexiones que están en Internet. Esto simula Internet, aunque pues diferentes equipos. La trama que recibe este equipo pues está en un protocolo, por ejemplo en el PPP, ¿sí? Que es el protocolo punto a punto. El equipo que la esté recibiendo pues entiende PPP porque está conectado y se están hablando en el mismo idioma. ¿Sí? Por aquí puedan haber muchísimos protocolos diferentes, el protocolo A, B, C, D, lo que sea, ¿sí? Para conectarse entre los distintos equipos y para transmitirse en distintos medios. Pero al final pues el destino también va a entender un protocolo específico. ¿Sí? Supongamos que también es el PPP. Entonces, este señor pues va a terminar entendiendo las tramas de ese protocolo. ¿Sí? Independientemente de aquí hayan pasado, no sé, por 100 protocolos diferentes, ¿sí? O lo que sea que haya pasado, por los medios de transmisión que haya pasado, igual todos tienen pues su forma de hablarse entre ellos. ¿Sí? Entonces, por eso es que pues ahí mencionan el protocolo de conexión punto a punto, que es uno de los protocolos que existe en la web. Para la LAN, pues es también muy parecido. ¿Sí? Básicamente hay elementos que también son muy comunes, ¿sí? Tenerlos en cuenta. Las formas de conectar a veces también son muy comunes, ¿sí? Aunque aquí pues hemos tenido otras cosas en forma de conexión, pues unas que nos han funcionado, otras que no nos han funcionado. Hay unas formas de conectarnos físicamente o topologías físicas que pues de pronto funcionan en telecomunicaciones, de pronto aquí no nos funcionan, ¿sí? Eh, o tratamos de evitarlas porque ya nos dimos cuenta que pues no es tan fácil adaptar ese tipo de topologías, ¿sí? Porque tienen de pronto fallas. Y pues empezamos a tener algunas topologías en común y otras que sí hemos abandonado a través de los años, ¿sí? Por tecnologías que pues desafortunadamente tenían sus propias fallas. Por ejemplo, las formas viejas de topologías que teníamos en la red,
utilizaban unas topologías que se llamaban en bus y que se llamaban en anillo. Puede ser que en telecomunicaciones de pronto, vamos a hablar también de centrales, el anillo funcione, ¿sí? Pero pues en las partes de topologías LAN pues no se ha dejado de utilizar pues porque no nos funcionó realmente esas conexiones de tipo anillo y las de buses pues menos. Entonces esas topologías pues digamos que son las topologías más viejas que hemos utilizado en la LAN y esas topologías pues las tenían anteriormente hace muchos años, estamos hablando por allá de los 80, utilizaban pues este tipo de tecnologías, de topologías para la red de LAN. Entonces, estas son varias de ellas. Las dos de abajo, pues las que abolieron por la tecnología, por los avances, por protocolos que cambiaron, por medios que cambiaron. Y básicamente esas dos topologías que están en la parte inferior, que es la de bus, la del lado izquierdo, y la del lado derecho, que es la de anillo, pues se abandonaron hace muchísimas décadas. En pro de las que están arriba. ¿Listo? La topología en bus pues hacía que nosotros estuviéramos en un cable. Para esta época estábamos utilizando cables coaxiales. Y esos cables coaxiales pues tienen unas características eléctricas pues que al tender el cable, digamos que una sola derivación, un solo cable, tenemos que tener una terminación del cable. ¿Sí? Aquí están haciendo como unas figuritas al final como terminaciones, porque pues la señal de pronto se puede, digamos, perder si no hay unas terminaciones especiales para esa parte del cable. Lo otro es que para hacer derivaciones, pues el cable básicamente o la línea principal se tenía que abrir y al abrirse pues se rompe la línea, ¿sí? Y se adiciona una T. Entonces estos cositos como negros que aparecen ahí son unas T's, la cual unían pues la línea principal que tenía que ser abierta para poder colocar la T y la derivación pues se conectaba a un equipo. Entonces había un trabajo también especial con esas derivaciones y ese sistema de bus. ¿Qué pasaba si no había terminaciones? Bueno, había problemas también en la transmisión de los datos, había pérdida de información y entonces las terminaciones eran muy importantes. ¿Qué pasaba si yo iba a agregar un nuevo nodo? Bueno, tras de que tocaba abrir el canal o abrir el cable, en algún momento pues se iba a perder la comunicación de muchos equipos, mientras que se estaba colocando la T y se estaba colocando de pronto un equipo. ¿Sí? Entonces, la forma mecánica también pues jugaba como en contra. Eso hizo que se dieran cuenta que pues ese sistema con esas terminaciones no funcionaba, ¿sí? Y pues lo cambiaron por un sistema anillo. Y ese sistema anillo pues ya no tenía tanta terminación porque era básicamente un círculo, un anillo. ¿Sí? Por supuesto, lo que no se podían deshacer todavía era de las T. Entonces las T todavía seguían funcionando para derivar hacia los distintos equipos. ¿Cuál era la ventaja? Bueno, no tenía terminaciones y si de pronto nosotros abríamos el anillo para meter un equipo, por ejemplo vamos a meter este que está al lado izquierdo, la información que venía en este sentido pues no pasaba, pero no significaba que no se podría enviar la información en el otro sentido. Entonces había como un camino de respaldo y no había una limitante por esa apertura que tenía. Sin embargo, pues el trabajo mecánico todavía tocaba hacerlo. Y en este caso, pues todavía estábamos utilizando coaxiales en ese caso. Y dependiendo de ese anillo exclusivo. Bueno, también encontraron unas fallas ahí con los medios, con la forma de conectar, con la disponibilidad. Entonces se dieron cuenta que utilizando una topología en estrella, donde colocaran un equipo central, ¿sí? Y que él era el que administrara la información y por supuesto los hosts se colocaran directamente hacia él, entonces pues evitaba muchas cosas. Por ejemplo, una conexión punto a punto entre el equipo central y el equipo, pues evitaba que en algún momento alguien tuviera que abrir ese cable para desconectar el que ya está conectado y meter otro. ¿Sí? Ahí sí, si usted necesita conectar otro equipo, pues se conecta directamente al switch. ¿Sí? Y ahí no hay ningún inconveniente. Usted habla directamente con el switch. El switch es el que se va a encargar ya de un trabajo que se llama conmutación y él se va a encargar de enviar la información pues por los distintos puertos.
no estamos directamente pegados a los cables como estaban anteriormente, sino un equipo que controlara la transmisión. Entonces, ese problema de estar pegado a los cables, pues también generaba que hubiera un tráfico terrible entre más equipos hubiera, y entre más equipos hubiera, pues era más probable que la información se confundiera, ¿sí? Y tuviera errores. Entonces, pues había algo que se llaman colisiones de información. Se mezclan, digámoslo así, porque no había un equipo que controlara pues esa situación, y pues eso es parte del control que se tiene que tener para acceder al medio. Entonces la topología en estrella pues también traía muchas ventajas. Usted podía adicionar nodos pues mientras que soportara el switch, no había ningún problema, usted no tenía que interferir con los demás, no tenía que desconectar el equipo para nada, ¿sí? Simplemente usted lo que tenía era que conectar cables para habilitar pues el equipo que se conectara, porque el switch seguía funcionando pues todo el tiempo. A eso pues hubo una variación que es la estrella extendida, ¿listo? Que básicamente pues es una estrella unida con otra estrella. Y esas topologías físicas, o si usted se da cuenta, las topologías que nosotros utilizamos de forma física para las LAN, pues son topologías de estrella o estrella extendida, ¿sí? Esa es la forma en que nosotros conectamos los cables. Ya no utilizamos topologías viejas como anillo y bus, ¿sí? Dentro de las LAN. Bueno, también está involucrado en esa conexión la forma de comunicación. Por lo general, las tecnologías viejas pues tienen una forma de comunicación, y a medida que se dieron cuenta que esa forma de comunicación pues no era tan eficiente, pues empezaron a cambiar los equipos, empezaron a cambiar la forma de comunicarse. No significa que no exista esta forma de comunicación. Digamos que todavía hay formas de comunicación que existen que no se han podido abandonar, pero pues hay unas mejores que otras. Si hablamos de una comunicación entre dos equipos, como este que aparece aquí, que es un servidor y un equipo que se llama un hub, un equipo menos especializado que un switch, básicamente ese equipo, pues, o esos equipos, lo único que podían hacer era enviar o transmitir por turnos, ¿sí? Claro, por el mismo cable, eso sí, pero en algún momento de la comunicación, uno de los equipos estaba enviando, o sea que el otro le tocaba esperar su turno, porque en ese momento él sabía que tiene que esperar pues información. ¿Listo? Entonces era como el trabajo alternado. En un momento yo envío y después en el otro momento yo recibo, ¿sí? Pero afortunadamente pues era todo por el mismo cable. A esa comunicación la conocemos como la conexión semiduplex, ¿sí? O un modo de transmisión semiduplex. ¿Listo? Semi porque pues toca esperar el turno básicamente para enviar o recibir, pero pues afortunadamente sí se puede enviar y recibir por el mismo cable información, solo que pues toca esperar los turnos. Si no tuviéramos ese sistema duplex, pues básicamente solo podríamos hacer un tipo de trabajo. No podríamos enviar y recibir por el mismo cable, solo podríamos hacer una de las dos cosas, enviar por ejemplo, ¿sí? Y tendríamos que tener otro cable para recibir. Entonces ahí es donde esa conexión pues es una conexión simple, ¿sí? También la conocen como una simplex. Esa conexión pues desafortunadamente tendría ese limitante, ¿no? Que el cable pues solo serviría para hacer un solo trabajo, que es enviar, ¿sí? O recibir, pero no podría hacer los dos. La semiduplex pues sí puede hacer los dos por turnos, ¿sí? Y la otra conexión, que es la full duplex, esa full duplex, pues sí sucede que se puede enviar y transmitir a través del mismo medio, sin esperar, digamos, un turno de recepción o un turno de envío, ¿sí? Digamos que al mismo tiempo se puede enviar la información y se puede recibir. Ahí es donde ustedes, por ejemplo, se dan cuenta que en su norma 568B, pues tienen una forma de hilos cruzados, ¿sí? Que se intercambian entre ellos. Hay pares que en algún momento cambian de posición, y esos intercambios pues sirven para hacer eso, para hacer la transmisión y la recepción a través del mismo cable. Entonces esos hilos están organizados de tal forma que se pueda enviar o recibir por determinados hilos, ¿sí? Y el fin, el conjunto del cable pues puede hacer las dos cosas al tiempo, ¿sí? Aunque los hilos pues realmente solo están haciendo el trabajo
en una sola dirección, pero el cable en conjunto pues sí puede hacer las dos cosas. ¿Listo? Bueno, entonces esas son tipos de conexiones que también están atados a la parte física. Los switches en algún momento se van a dar cuenta pues que esa es la forma de funcionar. ¿Sí? ¿Se puede adaptar a un equipo que tenga otra forma de funcionar? Sí. Yo puedo tener una conexión duplex y resulta que me conectan un equipo semiduplex, como pasa aquí en el anterior, y bueno, se puede adaptar la comunicación a esa conexión semiduplex, ¿sí? Para adaptarse al equipo que está conectado. Entonces, ahí habría una adaptación de muchos equipos que ya son full duplex y que se pueden pues también funcionar en semiduplex. ¿Sí? Pues ya saben cuál es la diferencia, entonces en ese caso pues tendría que esperar y recibir y eso tendrá tiempos que se aumentan, pero bueno, lo importante es que tengan pues esas compatibilidades con tecnologías hacia atrás también, o más viejitas, ¿sí? Y en este caso de la transmisión. Como les comentaba, había formas también de conectarse y de enviar información. Y pues las tecnologías de anillo y bus pues no recibían muy bien que empezaran a haber muchos equipos. ¿Por qué no empezaban a ver muy bien ese tipo de conexiones y la cantidad de equipos? Porque empezaba a influir? Porque al fin y al cabo usted tiene que enviar información. Y si usted está tratando de enviar información a la red es básicamente es un medio que usted comparte no solo con su equipo, sino con de pronto cientos de personas. Pues usted tiene que tener alguna forma de controlar que todos no estén enviando al mismo tiempo. ¿Sí? Imagínense todos hablando al mismo tiempo. Entonces ahí pues nadie se va a entender. ¿Listo? Bueno, eso suele suceder. Entonces, dentro de una red, todos tratando de entrar al mismo cable al mismo tiempo, como pasaba, por ejemplo, en la conexión en bus, entre más equipos hubiera, pues era más la probabilidad de que los equipos pues no recibieran todas sus tramas completas y las tramas se confundieran y cuando las tramas se confunden, pues entonces va y se generan errores en las tramas. Y cuando hay errores de las tramas, pues las tramas se descartan. ¿Listo? Entonces hay equipos que la descartan y dicen, bueno, esto ni se entiende eso, descartemos eso. ¿Bien? Bueno, esa forma de acceso al medio, ¿sí? Para poder transmitir o para poder recibir, dependiendo de lo que quiera hacer, pues se forma o se hace de dos maneras diferentes. Una se llama el acceso por contienda y el otro se llama el acceso controlado. O sea, son como los dos métodos generales eh, que básicamente pues funcionan para acceder a transmitir o a recibir la información en un medio. Entonces, hagan de cuenta escenarios bastante grandes donde el problema es que hay mucha gente que necesita transmitir o recibir. ¿Sí? Entonces, quién transmite y quién recibe primero? Bueno, hay que tener métodos para que la gente pues pueda acceder al medio y pueda transmitir. ¿Listo? El acceso basado por contienda, ¿sí? Que es algo de los que maneja esta capa, ¿sí? El control de acceso a ese cablecito y al resto de la red. Este es un método entonces que se utiliza que se llama el acceso basado en la contención. Ese acceso basado en la contención o el método por contienda, en este caso lo utilizan las redes Ethernet y lo utilizan las redes inalámbricas. ¿Sí? Los dos tienen una variacióncita pequeña, pero básicamente los dos están operando en este método. ¿Sí? Ese método que ustedes ven aquí, que son estos dos métodos que están relacionados aquí con estas letricas, el CSMACD y el CSMACA, son los métodos que tenemos para acceder a la red, ¿sí? Y para que, por supuesto, pues evitemos en algún momento que nuestra información se confunda. Y en algún momento si se confunde, ya saben que las tramas se pierden, se confunden y después se descartan. Bueno, entonces ahí perderíamos todo lo que enviamos o lo que transmitimos o una parte de lo que enviamos y transmitimos. ¿Bien? El CSMACD es básicamente las mismas 4 letras, pero la parte final es la que cambia. ¿Listo? Eso es un método de acceso al medio que lo que hace es detectar colisiones. ¿Qué es una colisión? Pues cuando dos tramas se juntan en un cable, en un medio, y resulta pues que se confunden entre ellas dos
y por supuesto cuando se confunden entre ellas dos, entonces la información pues digamos que se pierde. A eso lo llaman una colisión. ¿Bien? Entonces hay un método que en algún momento detecta cuando hay una colisión y haga de cuenta que es como cuando usted va a pasar una calle, al frente suyo se estrellan y usted se detiene. ¿Sí? Entonces usted se da cuenta que alguien por allá se chocó y efectivamente usted no va a pasar. ¿Sí? Usted no se va a ir a chocar directamente después de que vio a alguien que se chocó. ¿Bien? Algo así como nos acabamos de dar cuenta que hubo una colisión, debe ser que hay mucho tráfico en la red y pues evitemos transmitir, esperemos. Entonces todo el mundo como que detecta la colisión y se espera. ¿Listo? Entonces es más como se encontró la falla y porque se presentó la falla, pues no nos volvemos locos hablando y más bien nos detenemos y esperamos un tiempo. ¿Sí? Que eso es básicamente lo que se presenta. No nos están evitando la colisión, simplemente estamos detectando una colisión en caso de que se presente. ¿Listo? Si el medio está tan saturado que hay tan muchas colisiones, pues nos damos cuenta que hay colisión y nos frenamos en la transmisión, básicamente. Mientras que el otro método, básicamente el operador detecta el acceso múltiple con prevención de colisiones, que es el método CA, y básicamente él es como si estuviera pidiendo turnos. ¿Sí? Entonces aquí en la conexión, digamos que él para prevenir colisiones pues tiene un método que es como si usted pidiera el turno para hablar en la red. ¿Sí? Y esas conexiones pues son las conexiones que nosotros utilizamos de forma inalámbrica. ¿Bien? Cuando hay muchos dispositivos de forma inalámbrica, pues se nota un poquito esa prevención, ¿sí? De colisiones, esa prevención de que las tramas se unan y pues claro, empezamos a ver que a veces como que las cosas no cargan, ¿sí? Realmente en ese momento pues estamos como también teniendo problemas con otros dispositivos porque estamos tratando de acceder al medio y de pronto en ese momento no es nuestro turno, ¿sí? O acabamos de soltar nuestro turno y sigue el otro y bueno, nos toca esperar otra vez a que nos den turno. Entonces esas conexiones inalámbricas pues aunque son muy rápidas pero pues a veces se nota ese tipo de comportamiento, sobre todo cuando empezamos a tener pues mucho tráfico y muchos equipos conectados eh, al mismo dispositivo inalámbrico. Entonces, ahí por el método, pues muy bueno que no haya colisiones, pero en el momento nos toca esperar para que no haya colisiones. Y cada uno pues tendrá su turno de espera, ¿sí? Y de acceso al medio. ¿Bien? Entonces, ese es un ejemplo de cómo sería eh, un acceso al medio compartido. Todos están utilizando, digamos, el mismo medio Ethernet, ¿sí? Y pues en algún momento cada uno de ellos pues corre el riesgo de que haya una colisión, pero pues la idea es que el método de acceso pues trate de evitar esas colisiones. Si se presenta, pues cada uno de ellos va a esperar un turno o a esperar un tiempo aleatorio para empezar a transmitir. Son tiempos cortos, pero eh, pues no es que eviten la colisión, simplemente es como que al final se terminan organizando y deja de presentarse las colisiones. ¿Listo? El acceso controlado sí son los métodos anteriores, eso se utilizaba con los anillos, por ejemplo, y unas redes que se llamaban las token ring. Esas token ring pues eran sistemas de anillos y cada uno pues tenía un medio de transmitir, ¿sí? Basado por lo general en algo que se llamaba el token. ¿Qué era el token? Era como si a usted le pasaran no sé, como un turno. Entonces a usted por aquí va el token, llegaba el token al equipo que está por aquí arribita. Ah, bueno, pero un momentico, saco la imagen aquí. Más bien esta imagen acá, eso. Y entonces es como si a usted le pasaran como un turno. Como que si todos se intercambiaran el turno. Entonces el token viene por un lado, por aquí va el token. Llegamos que está llegando a este computador y entonces el computador dice, bueno, yo no lo necesito, pásese al otro. El otro dice, bueno, yo lo tengo, entonces yo transmito. ¿Listo? Termino, entonces se lo suelto al otro. El otro dice, bueno, yo también necesito el token, entonces voy a transmitir, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ese era el famoso token, entonces todo el token se iba rotando entre los equipos, pues para que cada uno tuviera como un turno de transmisión. Por supuesto, eso es rápido, pero pues digamos que ese era el comportamiento. ¿Listo? Entonces había como un turno un poquito más controlado de acceso al medio.
por supuesto, aquí hay 4 equipos, pero imagínense una cantidad mucho más grande de equipos tratando todos con un solo token o con un sistema de token para poder entrar. ¿Listo? Bueno, entonces ese sistema también de acceso controlado, pues digamos que se evitó, ¿sí? Y ya pues murió con tecnologías viejitas. Y lo que básicamente utilizamos pues son los sistemas basados en la contención o por contienda. Se llaman los métodos que utilizamos ahorita. En este caso el CSMA-CD, que es por colección de errores, por detección de colisiones, que es el que utilizan las redes LAN, ¿sí? Y por supuesto el método CSMACA, que son los que utilizan los métodos de acceso al medio inalámbricos. ¿Sí? Dos sistemas un poquito diferentes, pero pues que digamos que tratan de controlar esa forma de acceso al medio. ¿Listos? Esa es básicamente los dos métodos que nosotros utilizamos para que lo tengan en cuenta. Bien. Bueno, aquí hay una explicación de básicamente los medios, de cómo funcionan. Bueno, vamos a ver un poquitico esta imagen. Esta no se puede pasar. Por aquí es que se puede pasar. En este caso están utilizando un hub, un equipo pues que básicamente él no controla la información de dónde a dónde se transmite porque pues él no puede leer digámoslo así, la información de capa 2. Entonces es lo que hace que es, él simplemente recibe la información, recibe la trama. ¿Sí? Vamos a volvernos aquí. El PC3 en este caso está enviando la trama, se lo envía a este hub, que es el equipo que está en el centro, muy parecido si vemos conexiones, pues sí, muy parecido a un switch. No funciona como un switch, porque en ese momento una forma de que él actúa siempre es coger esa trama que acaba de recibir por un puerto y enviarla por todos los puertos que tiene conectados. Entonces él reenvía la trama, es como si le hiciera copias a la trama y la enviara por todo lado. Ese es un comportamiento que la hace para todo. ¿Sí? No tiene un control adicional que le diga, bueno, yo ya conozco una dirección exacta para ir, entonces solo se la voy a enviar a esa parte. Entonces, ¿el qué hace? Pues envía las tramas. ¿Sí? Y todos los equipos reciben la trama. ¿Listo? Entonces, todo tiene un turno para recibir, todo tiene un turno para enviar. El hub pues no ayuda para nada porque le envía las tramas a todo el mundo. Entonces los PCs pues en algún momento tendrán que esperar si están recibiendo una trama y no podrán transmitir. Entonces ahí hay un pequeño problema pues de funcionamiento también. ¿Sí? O lo otro es que la trama que llega a un equipo pues no era para ese equipo, entonces ese equipo tiene que desechar la trama porque no es para él. La recibe, pero pues la tiene que desechar porque no es para él. Entonces ahí es donde también hay un envío de información y un envío de tramas que pues no serviría para nada enviárselo al que no es. Entonces, desperdicio de envío de información. Pero eso se debe pues que al funcionamiento del hub. ¿Sí? Y en este caso pues desafortunadamente el hub por ese lado pues tampoco ayuda mucho. Por eso esos hubs pues, no son tan eficientes cuando tenemos redes grandes. Ese es el problemita. El PC pues 3 sí va a recibir la trama, él sí la recibió, pero el PC 2 que pues la trama no era para él y él la recibió, pero igual la tuvo que desechar. ¿Bien? Entonces, ese es un comportamiento también que se ve en las redes dependiendo del equipo. El equipo pues tiende a hacer ese tipo de cosas. Eso sí, todo el tiempo. No es que haya un momento en que él cambia de funcionamiento, no. Él funciona siempre así. Entonces, imagínese la cantidad de tramas que se va a presentar. ¿Listos? Bueno, en la parte inalámbrica, pues ya como es una contienda, el equipo inalámbrico pues sí envía pues digamos sus señales, envía sus anuncios, ¿sí? Y dentro de esos anuncios pues también está avisando si este canal está disponible para transmitir o no. Entonces es como si también estuviéramos esperando, bueno, ¿cuándo se libera el canal? ¿En qué momento? Entonces empecemos apenas se libere, yo envío. ¿Sí? Empieza a esperar como su turno. Por eso en algún momento él controla los accesos de cada uno de los equipos inalámbricos. Parece que nosotros como que entráramos en
en la comunicación inalámbrica al mismo tiempo con todos los celulares que están conectados al mismo tiempo, pero mentiras, estamos es por turnos, ¿sí? Cada uno está haciendo el envío de la trama o está recibiendo la trama y está esperando su turno también para hacer un envío o una recepción. Entonces ahí también es cuando nosotros empezamos a ver que lo que les decía, que si tenemos muchos equipos, pues estamos esperando como los turnos, ¿sí? De transmisión y de recepción. O sea que usted en este momento, si está conectado por, no sé, por un equipo inalámbrico, se está conectado a la Wi-Fi de la casa, pues está peleando en este momento el acceso con el resto de los dispositivos inalámbricos que usted tenga conectados, ¿sí? Entonces, chévere que usted esté por allá con la conexión inalámbrica, que no tenga cable, muy bacano, pero en ese momento usted se está peleando con todos los demás equipos inalámbricos, ¿sí? Y ahí entonces es cuando usted empieza a tener problemas porque no recibe bien la transmisión, porque se le corta cada rato. Bueno, eso depende ya del tráfico de la conexión inalámbrica, ¿sí? Pero bueno, eso sí ya son problemitas adicionales que uno tiene con las redes inalámbricas también. Bueno, y entre más equipos, pues peor. Por ese método también de acceso a la red. ¿Listos? Esa es básicamente pues la forma en que toda esa parte física pues interactúa con nuestros equipos, con las topologías y con la forma de comunicarnos, ¿no? Eso es algo pues que tenemos que empezar a entender también cómo funciona. Claro, no nos vamos a estar metiendo todo el tiempo con cómo funciona el método por contención CSMACD, ¿sí? Porque ya sabemos que es el método que tiene Ethernet. Entonces, pues sí, ya sabemos que así actúa el acceso al medio en Ethernet, ¿sí? O ya sabemos que así actúa en la parte inalámbrica, ¿sí? El método CSMA-CA, ¿listo? Entonces, sí, son métodos que ya están y, pues los entendemos es como para mirar cómo es que funcionan todos esos equipos al fin y al cabo. ¿Listos? Que eso es algo que nos debe importar un poquito. Ahora sí espero que esté entendiendo porque las conexiones inalámbricas pues a veces tienen problemitas por ese mismo forma de acceder al medio. ¿Listo? Es uno de las formas en que también uno se da cuenta que ese acceso al medio pues a veces nos causa malas pasadas. ¿Listos? Bueno, independientemente, bueno, no dependientemente más bien porque acuérdense que tenemos muchos medios. Las tramas, aunque pasen por muchos protocolos y que las tramas sean diferentes, ahora sí, independientemente de eso, las tramas siempre tienen pues básicamente tres elementos. Un encabezado, los datos y la parte final de la trama que se llama el tráiler. ¿Listo? Esos tres elementos pues básicamente los componen una trama. No importa por qué medio esté pasando, ¿sí? O por qué sistema de transmisión esté pasando. Igual la trama básicamente va a tener esos tres grupos. Lo que puede cambiar es la parte del encabezado y la parte del tráiler, ¿sí? Los datos no cambian, pero sí puede cambiar el encabezado y el tráiler de la trama, ¿sí? Pues porque cada uno de los protocolos de transmisión pueden funcionar de forma diferente. Por ejemplo, entre una antena satelital y el satélite, pues puede haber una trama diferente que entre la conexión de el router que tiene ese satélite y otro router al cual se está conectando, ¿sí? De pronto por algún medio físico, por un cable. Entonces, esas tramas pueden variar, pero pues todas tienen ese encabezado y ese paquete y ese tráiler. ¿Listo? Que hay un poquito de cómo está construido. Eh, básicamente, algunas partes que son pues importantes tenerlas en cuenta. Bueno, todo es importante, pero algunas partes que son más importantes que otras dentro de esa trama. Si ustedes se acuerdan, yo les mencionaba que el tráiler nos da como la parte final o nos dice cuál es la parte final, pero adicionalmente tiene un componente para verificar, ¿sí? Y pues si yo envío unos y ceros en toda esta trama, al final hay una partecita de verificación y esa verificación pues me permite saber si toda la trama pues está bien, ¿sí? O algo pasó con la trama y cambió, ¿sí? Entonces esa partecita de detección de errores, por ejemplo, está en la parte final, en el tráiler. ¿Listo? Dentro del encabezado, por ejemplo, está el direccionamiento.
Y el direccionamiento, recuerden que a este nivel estamos hablando de las direcciones MAC, ¿sí? De origen y de destino, ¿sí? De dónde a dónde va. Entonces, en este caso, la parte del encabezado pues tiene esa información. ¿Listos? Bueno, y otras informaciones adicionales, pero pues no vamos a profundizar mucho en eso. Pero todo eso tiene una estructura. ¿Listo? Cuando ya tenga más tiempo, pues ustedes se meterán en estas estructuras, empezarán a mirar de qué tamaño son las estructuras exactamente, qué información tiene, por ejemplo, esta parte que es el tipo, o qué parte tiene este control, ¿sí? Y pues uno se mete más en cuando analicen información, pues en las estructuras de los protocolos y cómo están organizados, ¿sí? Entonces, o de estas tramas, pues uno tiene que meterse un poquito, pues cómo funciona. ¿Listo? Esto es más como para ver que tiene partes y que cada una de las partes pues tiene un trabajo en especial. ¿Listo? Por ejemplo, aquí nos dice que el control dice identifica los servicios especiales del control de flujo como calidad de servicio, ¿sí? Que por ejemplo la calidad de servicio pues me va a influir, por ejemplo, en tramas que son de voz, ¿sí? O de voz IP o de video, y entonces esa calidad de servicio pues en algún momento tiene una identificación especial como para que le ponga más cuidado a esa información, ¿sí? Porque es de un servicio especial que requiere calidad de servicio en la información. Entonces son cositas pues que adicionales van teniendo esos tramas y ese tipo de elementos. Bueno, en esa partecita del encabezado tenemos algo también que ya habíamos mencionado, las direcciones. Recuerden que cada NIC tiene direcciones y esas direcciones pues son importantes en la comunicación. Recuerden que si yo origino información y se la voy a enviar al equipo que estoy directamente conectado, pues una de las cosas que estoy enviando es mi dirección MAC, ¿sí? Estoy diciendo yo soy el origen. Entonces él ya sabe que yo soy el origen y en algún momento pues sabe de dónde viene la información. La almacena, ¿sí? Y en algún momento pues ese almacenamiento de información le permite identificar, por ejemplo, si alguien me va a enviar información a mí, pues él ya sabe cuál es la MAC al cual están enviando información y pues ya sabe por qué puerto va a enviar información. Entonces por el mío, ¿no? Por el que es donde yo estoy conectado. Entonces, esa información pues sirve para eso, para mirar qué información, qué dirección tiene conectado en cada puerto y saber pues a qué puerto le tiene que dirigir la información. Diferente de ahorita del hub que les estaba mencionando, el hub no le interesa eso, entonces él envía información por todos los puertos, indiferentemente si de hecho, él ni siquiera se tiene que aprender quién está conectado en cada puerto. ¿Bien? Cambio, los equipos que son de capa 2, pues sí hacen ese tipo de trabajo. Ellos empiezan a detectar quiénes son los que están conectados en cada puerto y almacenar ese tipo de información. ¿Listos? Aquí hay un ejemplo de una comunicación por partes para que lo tengan en cuenta. Y las direcciones MAC pues que están asociadas. En este caso el PC, que es el origen de la comunicación inicial, está tratando de comunicarse con un servidor. ¿Listo? Por supuesto, las IPs se conocen, ¿sí? Esa es una información que ellos, pues antes de establecer comunicación, digámoslo así, intercambiaron. Y se sabe que la IP de origen, pues es esta que aparece acá. Miren, aquí la IP de origen es la misma. Y se sabe la del servidor final, que en este caso es esta dirección. Esa información, pues está en la capa 3. Digamos que es el origen y el destino, pues ahí está. ¿Sí? La información de capa 2 ya es un poco más limitante. La capa 2 pues no se sabe de los dos extremos. Él se sabe las direcciones del que está directamente conectado. Entonces la NIC de origen, en este caso, ¿sí? Es la NIC del PC y la NIC de destino es del equipo que está directamente conectado. O sea que el destino es básicamente este elemento que está aquí, que en este caso sería el puerto del router. ¿Sí? Bueno, ahí está conectado directamente al router, entonces ese es el equipo que está directamente conectado. ¿Sí? Esas serían las NIC que se están utilizando en esa parte de la comunicación entre el PC y el router.
aunque ya sabemos que va hasta el otro extremo, ¿no? Eso ya es el fin de la comunicación, es el otro extremo. Bueno, vamos aquí a la parte del router. ¿Qué hace el router en este caso? Él recibe la información del PC, ¿sí? Ya se sabe que él tiene un destino, ¿sí? O sea que ya llegamos aquí al router, ¿sí? Recibimos la información, se desencapsulan esa información de capa 2, ¿sí? Digamos que en ese momento la capa 2 cambia la información, ¿sí? La desencapsula y la cambia, aprovecha y pues se fija en la información que tenemos de origen y destino, ¿sí? Los dos extremos finales, y adicionalmente pues cambia el encabezado de la trama, ¿sí? Para que la dirección de origen y destino pues también cambie. ¿Listo? En este caso la dirección de origen y destino pues termina siendo una comunicación que hay directamente a través de un cable, de un enlace punto a punto entre el router 1 y el router 2. ¿Sí? Lo que sigue siendo igual pues es estas direcciones IP. ¿Sí? Lo que cambia en este caso es el encabezado para que estos dos equipos se puedan comunicar entre sí. ¿Listo? Entonces esa es la parte del router, y el router pues lo especial que es, ¿no? Él se encarga de mirar esto y de acuerdo a la dirección IP pues entonces también cambia las tramas si es necesario. ¿Mm? O dirección hacia la parte interna o cambia las tramas y lo envía, por ejemplo, hacia afuera, hacia el proveedor de servicio. ¿Sí? Bueno, ahí se saltan un montón de routers, pero bueno. Entonces, esa es como el cambio que hacen de la trama en el router. Y al final, vamos al otro extremo, el router que está, que es el router 2, recibe la trama, la desencapsula, ¿sí? Le quita los encabezados que tiene ahí y por supuesto él hace los cambios necesarios para enviarle la información con una trama, con un encabezado de la trama y con un final pues diferentes. ¿Sí? Sigue siendo la misma IP de origen y destino, lo que cambia es el encabezado de capa 2 y eso es lo que hace el router en sus comunicaciones. Empezar a desencapsular la parte de capa 2, si es necesario volver a armar un encabezado y un tráiler de capa 2 y reenviar la información. ¿Sí? Aquí lo estamos recibiendo pues de otro router, él lo desarma, digámoslo así, lo desencapsula, vuelve, lo arma y se lo transmite al destino final, que en este caso es el servidor. Entonces, esa partecita pues lo hacen prácticamente todos esos equipos que van recibiendo las tramas, entre ellos los routers, pero los routers pues tienen ese trabajo especial, desarmar las cosas, leerlas, entenderlas, volverlas a armar y enviárselas al que corresponda. ¿Listo? Entonces, por eso es que hay una comunicación bastante eficiente a la hora de tener todo ese direccionamiento y poderlo leer. Una de las cosas que él sabe, el router, que él sabe es que la red a la cual él pertenece, pues es una, ¿sí? Él la conoce, él conoce esta red porque es su red, en el caso del router 1, ¿sí? Y él sabe que la dirección de destino pues no pertenece a su red. Entonces, pues, ¿cuál es la decisión que toma él? Pues bueno, no está hacia mi LAN, no está en la LAN, la dirección. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues se va para la WAN. ¿Listo? Tenemos un único enlace de salida hacia el proveedor de servicio. Entonces, ese es la WAN. Y efectivamente, pues esta dirección debe pertenecer a la WAN. Y entonces la comunicación se va para la WAN. ¿Sí? Eso es lo que hace el router básicamente. Pero para eso tuvo que haber leído esto. ¿Sí? Y para pasarle la información de un equipo a otro, pues tuvo que haber también leído los encabezados, desencapsular, cambiarlos y volver a encapsular la información. Entonces, esos routers hacen un trabajo bastante interesante. Si aquí tuviéramos un switch en este punto, pues desafortunadamente el switch no es capaz de entender la parte de la IP versión 3, ¿sí? No, tampoco puede encapsular y desencapsular en su gusto. Él simplemente lo único que puede hacer es redireccionar. Entonces, es un poquito de trabajo un poquito más limitante.
Por eso es que los switches pues no son capaces de enviar información hacia afuera. Para eso es el trabajo de los routers, ¿sí? Que son capaces de enviarlo hacia la WAN. Bueno, entonces ese es el trabajo básicamente que hacen la capa 2, ¿sí? Varios trabajitos diferentes, unos trabajos pues digamos que son más sencillos en la LAN, otros son más complicados en la WAN. La WAN tiene muchos protocolos diferentes. Recuerden que en la WAN hay muchos equipos diferentes, hay muchas formas de transmitir, muchos equipos de distintas marcas, entonces ahí es donde empiezan a aparecer pues muchas tecnologías diferentes. Les había mencionado ahorita la de protocolo punto a punto, pero pues esa no es la única. Aquí mencionan otras como una que se llama la FRAM Relay, la ATM, la X25, la HDLC. Son distintos de protocolos que utilizan diferentes equipos. ¿Listo? Entonces la WAN pues tiene muchos protocolos. Ya cuando uno se mete en la WAN pues y en esa parte de las tramas pues se da cuenta que eso está lleno de protocolos. Para conexiones punto a punto, para conexiones en estrella, para conexiones en malla. También tienen pues protocolos diferentes que se utilizan en esa parte. ¿Bien? Entonces la capa 2 pues tiene su propia complejidad también en la WAN. En la LAN pues sí es un poquito más sencillo. No es que sean todos al mismo tiempo, pero pues hay unos más comunes que otros. Y a veces pues no nos preocupamos mucho por eso, porque casi siempre sabemos que los protocolos son casi siempre Ethernet, casi siempre son inalámbricos, ¿sí? O estamos relacionados con esos protocolos y las tramas van para esos protocolos y pues no se la pasan cambiando dentro de la LAN de tecnologías, de forma de transmisión, no está pasando por cientos de equipos diferentes, por cientos de conexiones diferentes, entonces pues los protocolos casi siempre son los mismos, ¿sí? Entonces la LAN pues sí, termina siendo un poquito más fácil de entender, por eso es que uno siempre empieza por la LAN a la hora de empezar a entender pues cómo son las comunicaciones. ¿Listos? Bueno, por el día de hoy voy a dejar hasta aquí con la capa 2. Más para que la fueran conociendo pues cómo interactúa, porque de ahí para adelante pues nos vamos a meter con la capa 3 y por supuesto hay equipos que están intermedios como los switches que tenemos que empezar también a comprender que están en capa 2, pero pues que también en algún momento necesitan de la capa 3 y por supuesto van a manejar capa 3 a través de ellos, ¿sí? No en el funcionamiento de transmisión, pero sí a través de ellos pues va a pasar el paquete y efectivamente pues ellos tienen que otro tipo de funcionamientos que también nos interesan, más desde capa 2. Ya cuando nos metamos a capa 3 pues sí nos vamos más hacia los routers a futuro, ¿no? Todavía no porque estamos iniciando hasta ahora, entonces estamos conociendo las capas que es lo que hacen. Bueno, todavía nos falta artículo de la capa 3, entonces todavía tenemos bastante trabajo antes de. Bien, esto es como entonces la parte introductoria a la capa 2, para que vean la relación entre la parte física y lo que nos corresponde más adelante. No es que las dos cosas estén aisladas. Nosotros tenemos una relación en este caso por los modelos que manejamos y por eso es que también tenemos que comprender un poquito esto cómo va funcionando. ¿Listos? Bueno. Por hoy pues no los voy a molestar más. Ahorita por favor vocero y subvocero se quedan un momentico y pues nos vemos el día de mañana. Mañana hablamos un poquito pues ya de los switches y nos empezamos a meter a la capa de red y a los elementos que tenemos que conectar inicialmente de la capa de red. ¿Listo? Aquí empieza lo bueno que es las matemáticas. Bueno, listos. Si alguien pues hace falta aquí el listado, me espera un momentico. Voceros y subvocero, por favor, me esperan también. Y pues los dejo entonces juiciosos, que descansen. Los que no me hayan enviado información, por favor, no se les olvide contestar mi correo de bienvenida. ¿Listos? Instructora y Argüello Vargas. Argüello Buenas noches. Vargas, listo, aquí lo estoy colocando. Vale. Correo, profesor. Instructor Albán Cárdenas. Correa también lo escuché por aquí. ¿Más?
Albán Cárdenas. Listo, Albán, gracias. ¿Alguien más? No esté por aquí anotado. Instructor Marlon Cruz. Cruz, listo. ¿Alguien más? Páez, Perea, Morales, González, Quiroga, Ramos, Rubiano, Sánchez. ¿Están por ahí? Bueno, listo. Que pasen buena noche, juiciosos, que estén bien. Me quedo ahorita con los voceros un momentico. El resto nos vemos mañana. Juiciosos, que descansen. Instructor. Bueno, hasta luego, que estén bien. Duan Ramos, por aquí. Vamos a buscarlo a ver. Por aquí está. Listo, Duan. Ok, de nada, Duan. Juicioso, que descanse. Sebastián ya, Gómez ya, Jonathan León ya, Tibata también, Peña también. Listo. Dylan, Lady, Profe, buenas noches. buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, instructor. Bueno, por aquí tengo marcados estos en amarillo, que hasta el momento, pues, de lo que nos hemos reunido y de que creo que lo que llamó también el instructor la primera sesión, pues ellos no han aparecido. Entonces, no sé si de pronto o en el grupo o de pronto ustedes sepan algo entre sus compañeros sobre estas personas que están en color amarillo, porque pues ellos ya, en pocas palabras, ya tienen el tiempo para deserción. Y pues me preocupa que ya iniciando no se sepa nada de ellos. Por ejemplo, este Roberto Álvarez, eh, Wilfred Profe Garzón, Roberto, sí creo que desde el inicio él desertó, entonces yo creo que él ya no. No está porque en los carnets y todo cuando llegó la información él ya no estaba. Él ¿del ya no trimestre está. pasado o del Sí, primer trimestre? desde el primero, El como desde primero. 3 semanas. Ah, y yo todavía lo estoy llamando. Bueno, listo. Listo. Eh, Wilfred se retiró, él dijo que iba a hacer el retiro voluntario. Bueno, si de pronto por algún motivo todavía está por ahí en el grupo o algo, porfa que sí haga el retiro voluntario porque a veces no lo hacen y bueno, nos toca pasar es la deserción a nosotros. De Oscar González, ¿conocen algo o saben algo? Profe, si no, Ni idea, no se ha manifestado. Bueno, no No, sé. instructor. de Cristian Morales, Tam- Cristian Camilo Morales tampoco, pero él sí iba como hasta el trimestre pasado. Sí asistía, pero no volvió. bueno, Jefferson Perea, También estaba en el trimestre pasado y tampoco ha vuelto. En estas últimas clases que hemos visto desde el viernes anterior, no ha aparecido. los dos. Bueno, digamos que esto sería tercero. Listo, sería tercero. Listo. Michael Quiroga, Mm, ¿no les suena? No, No, profe. instructor. No, Bueno, ni no está tampoco en el grupo, por lo que veo. bueno, entonces podría ser más viejito, pongámosle, no sé, primero, por si las moscas. Y Edison Sánchez. Ya sería tomar, no sé si podemos tomar el pantallazo ahí o que nos envíe porfa el formato ya en el grupo, preguntar si realmente van a hacer el retiro voluntario Mm. o no van Ah, a, o bueno, no van a. pero de ese Edison, ¿se sabe algo? O sea, de pronto un retiro voluntario o por lo menos si estuvo el trimestre anterior.
Ni idea. Por mi parte, Edison, ni ¿no lo idea. conocen? No. Bueno, listo. Digamos que si no lo conocen, pues digamos que es de primero y después vamos a verificar. Listo. Sí, yo les envío esta información. Apenas trate de averiguar otros datos adicionales de esos que están en amarillito. Y listo. Y les comparto esta información y pues ya vamos depurando todas esas novedades. Igual tengo que hacer el cruce a ver si hay deserciones, si de pronto alguno de esos está en retiro voluntario, a ver si ha adelantado proceso o está en deserciones, de pronto que alguien lo haya pasado a deserción, no sé. Entonces, pues me tengo que consultar en otras partes. Listo. Quería saber era eso por si de pronto se acordaban. ¿Listos? Listo, profe, muchas Listo, gracias. señor. Bueno, juiciosos entonces, nos hablamos mañana. Feliz noche, hasta Bueno, luego. que Hasta estén luego, muy bien. instructor. Hasta luego.